Efesios 1:7. Vamos a leer del 7 al 11. En quien tenemos de redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Leímos un texto en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Pero quiero tomar un texto en específico que es el que se encuentra en el versículo 9 de la lectura de Efesios 1. Yo quiero repetir lo que ya fue leído para basarnos acá en el versículo 9 de ese texto. Dice, dándonos, ¿qué cosa? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio que ahora ha sido revelado. Yo considero que una de las preguntas, una de las inquietudes más frecuentes, sobre todo en la iglesia o entre los cristianos, es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Cuál será la voluntad de Dios para tal o cual cosa? ¿Cómo saber si es de Dios o simplemente es una corazonada mía? Es un sentir mío, es un deseo mío, es algo que se me ocurrió. ¿Cómo dirigir nuestras vidas bajo la perfecta y soberana voluntad de Dios? Ahora, tomemos en cuenta una cosa, queridos, que no hay nada que suceda en este mundo sin que esté fuera de su voluntad. No hay nada. Todas las acciones, todos los eventos, nuestras vidas están en las manos poderosas de Dios. Todos estamos bajo una perfecta y soberana voluntad de Dios. El versículo 11 de lo leído dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace como Él tiene que hacer. Yo considero que es una de las oraciones en ocasiones más difíciles de hacer. Señor, que se haga tu voluntad, sobre todo cuando hay dolor, sobre todo cuando hay tristeza, sobre todo cuando hay decepción, hay frustración, hay ira. Es difícil orar y decir a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, un ser querido está agonizando, al Señor que se haga su voluntad, porque no queremos que se vaya. ¿Está conmigo, hermanos? El jefe le dice, es posible que ya no te necesitemos en la empresa. Y vamos a la casa y oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Es difícil. Hay ocasiones en la vida que nos cuesta orar de esta forma, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Eso le pasa a los hermanos del segundo culto. Ustedes que madrugan no les pasa esto. No, yo considero que sí, pasa esto. La voluntad soberana de Dios. Pero el Señor nos mandó, ni siquiera iba a decir recomendó, pero no es cierto. Él nos mandó a orar que se haga su voluntad. Enseñando a orar a sus discípulos y luego a la iglesia dijo, hágase tú. ¿Cuál es la oración del Padre Nuestro? Y solemos cantar, recitar y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero llega una parte en el que dice hágase su voluntad. ¿Por qué?
Porque la voluntad de Dios es la mejor. La voluntad de Dios es la perfecta. Judas estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios al entregarlo, ¿sabía? Igual que los soldados romanos al crucificarlo. Ahora, esto no le libra de pecado. Esto no le libra de culpa porque ellos le entregaron. Judas se entregó y los soldados romanos crucificaron a Cristo por voluntad propia. El rey Nabucodonosor, cuando volvió en sí, cuando se le devolvió la razón, él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire qué interesante. Un rey, el más importante en esta época, el que gobernó vastos imperios, dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace todas las cosas según su voluntad. Y no hay quien detenga su mano y le diga, hey, ¿qué haces? ¿Está conmigo, hermanos? O sea, es como decir, Señor, te estás equivocando. No, eso no me puede suceder. No, eso no es para mí. No hay quien detenga su mano porque Él hace lo que Él tiene que hacer. Amados hermanos, yo considero que en ocasiones podemos caer en el error o incluso la obsesión de querer saber lo que no nos compete. Hay cosas que no nos compete saber, que pertenecen a Dios. Y más bien deberíamos dedicarnos a las cosas que sí Dios nos ha revelado. Hay cosas que pertenecen al Señor. Deuteronomio, el capítulo 29, el verso 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos la palabra de la ley. Entonces hay cosas que le competen a Dios que tal vez no vamos a entender nunca. Tal vez no se nos va a abrir la mente nunca con respecto a ciertas circunstancias. Pero hay cosas que sí están reveladas, que sí nos compete. La lucha en la que experimentan la mayor parte de ateos, de agnósticos, de los que han decidido rechazar a Dios, es no encontrar respuesta a las preguntas como, por ejemplo, ¿por qué sufren inocentes? ¿Por qué las catástrofes? ¿Por qué los niños sufren de cáncer y tienen que padecer? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué líderes perversos tienen que mantener bajo yugo a su nación? Y tantas preguntas. Ellos tienen una palabra con la que se pelean con Dios y hablan de un Dios perverso, incapaz de compadecerse del sufrimiento humano. Ahora, yo pienso, es interesante, hermano, porque han decidido dejar a Dios a un lado, han decidido rechazar a Dios, sin embargo, demandan una respuesta de Él. ¿Está conmigo, hermanos? O sea, han dicho no a Dios, pero sin embargo quieren una respuesta de Dios. Yo considero una cosa, las respuestas no calman el dolor, Dios sí. Las respuestas no calman el sufrimiento, Dios sí. En 2 de Corintios, los primeros versículos del capítulo 1 dice, porque Él nos ha consolado, porque Él nos dio de su consolación. Lo que necesitamos más que una respuesta es Dios. Lo que necesitamos más que una respuesta es la compañía del Señor. Es Dios mismo, queridos. Una respuesta no te va a calmar. Ok, ya tienes la respuesta porque un ser querido partió, porque una madre partió, porque un padre partió. Ok, eso no va a calmar tu dolor. Yo te garantizo que no va a calmar el dolor. Dios sabe y por eso no nos responde en ciertas preguntas, porque Él quiere que nos aferremos a Él, porque solo en Él podemos encontrar paz. Tal vez una respuesta no, pero paz sí podemos encontrar en Dios. Necesitamos de su presencia,
Necesitamos su cercanía, no una respuesta. Por eso que en los velorios, una recomendación para los velorios es no hablar mucho, no preguntar mucho. La persona está dolorida, está triste, la pérdida de un ser querido. Es no, poco más ahí, deme ahí el relato de la autopsia y de que se murió el Señor. No, ¿qué quiere? Quiere una mano en el hombro, quiere un abrazo, quiere una compañía. No que le estén haciendo una investigación de que se murió el difuntito, ¿verdad? No, es compañía, es compañía. ¿Quién ha pasado por un tiempo difícil? ¿Quién ha pasado por una enfermedad crónica, una enfermedad sin cura, una enfermedad dolorosa que le ha imposibilitado? Hay ocasiones que necesitamos solamente compañía, que no nos hable mucho. Porque sabemos, Dios es nuestra ayuda, nuestro apoyo. Cantamos aquí el Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertad. Sabemos todo eso, sabemos. Y que nos estén repitiendo, no está mal, está bien. O sea, pero hay ocasiones en las que necesitamos el silencio y la compañía, la presencia de alguien y sentir su mano. ¿Está conmigo, hermano? Y sentir el toque, el abrazo, una mano en el hombro que te dice, estoy contigo. No que te llene de versículos y de salmos. Sí, a veces es bueno, pero otras veces no es tan bueno. No estoy diciendo, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo aquí que no vamos a usar de los textos bíblicos para traer confort a una alma abatida. No, pero hay ocasiones en las que necesitamos presencia solamente. ¿Está conmigo, queridos? Necesitamos presencia. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice, ¿de qué te sirve, hijo, que te dé la respuesta? ¿De qué te sirve que te diga por qué pasaste lo que pasaste? Lo que necesitas es mi presencia. Y si me tienes a mí, eso debería ser suficiente. Eso debería bastar. ¿Está conmigo? Dios debería bastar, queridos. Dios es suficiente, es suficiente. Hay varios pasajes en la Biblia, volviendo aquí al texto de Efesios. Hay varios pasajes en la Biblia en la que se nos enseña algo que estaba oculto, un misterio estaba oculto, pero que algunos de ellos han sido revelados. Han sido revelados. La perfecta voluntad de Dios a veces está oculta y otras veces salen a la luz. Salen a la luz. El apóstol Pablo menciona en dos de sus cartas en Tesalonicenses y en 1 Corintios capítulo 15 a partir del versículo 21, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio. Está a punto de revelar. Es algo que estaba oculto, pero ahorita él va a revelar. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero eso sí, todos seremos transformados. O sea, era un misterio que ahora está siendo revelado. Esta es una voluntad de Dios revelada. Eso sí podemos decir, qué buenos. Sabemos que la muerte no es el fin de todo. Un día Dios me levantará del polvo, del sepulcro, de la tumba. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Ahora, el apóstol Pablo habla de esto porque los hermanos de Tesalónica y los hermanos de Corintios estaban tristes. Estaban tristes, creían en la venida de Jesús, pero sus seres queridos estaban muriendo. Sus familias estaban muriendo y Jesús no venía. Nosotros creemos que Jesús un día va a volver. Tenemos la certeza de esto. Pero si es que no vuelve y yo me muero, yo sé que igual va a volver. Un día va a volver. Esté aquí vivito o mi cuerpo está en la tierra, pero mi espíritu y mi alma estarán en la presencia de Él. Pero de que vuelve, vuelve. Entonces la tristeza de los de Tesalónica era que Jesús no venía y sus familias estaban muriendo. Y a Corintios le dice, tranquilo, ahora les voy a revelar algo oculto. ¿Eso les está trayendo dolor? ¿Les está trayendo sufrimiento? Pues bien, ahora te digo una cosa, que no todos vamos a dormir. O sea, no todos vamos a morir, porque cuando Jesús venga habrá gente que no pasó por la muerte. No todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados.
tanto los que ya partieron, que sus cuerpos serán levantados, glorificados en gloria, como los que hemos estado vivos, es que Él viene hoy mismo, seremos transformados para unirnos junto a aquellos que partieron antes que nosotros. Entonces es un misterio revelado. ¿Está conmigo, hermanos? Es un misterio revelado. Dios nos dio a conocer su voluntad. Y una de ellas es esta. Está revelado lo que va a pasar después de la muerte. Y esa es nuestra esperanza. Que la muerte es solamente el inicio de nuestra eternidad. Solamente 80, 90, 100 años que dure una persona aquí. Eso no se compara. No tiene comparación, perdón la redundancia, con la eternidad y con el tiempo que vamos a vivir junto a Jesús, junto a Dios. Algo parecido pasaba con algunas parábolas de Jesús, que no todos entendían hasta cuando eran explicadas y reveladas. Muchas de las parábolas, hay una parábola famosa, todos conocen, si usted tiene su tiempito de cristiano, ¿conoce la parábola del sembrador? ¿De acuerdo? Sembrador sembró a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Parte de las semillas cayeron en las piedras o en los pedregales y murieron porque no tuvieron cimiento. Parte de las semillas cayeron entre espinos y fueron ahogadas. Y parte de las semillas cayeron en buena tierra. Y ellas crecieron y dieron fruto. Ahora, normalmente lees ese texto. Esta es una metáfora en el que el sembrador es quien imparte el mensaje. Haga de cuenta que soy aquí el sembrador. Yo estoy impartiendo el mensaje. La semilla es la palabra. Yo estoy impartiendo la semilla. Y el terreno es el corazoncito. Hay corazones en el que dicen, bonita, chévere, bonito mensaje, interesante, pero salen de aquí y dicen, en otra ocasión. Eso no es para mí. Hay otras que son ahogadas por los placeres de la vida, que son ahogadas por el dolor, por el sufrimiento. Pero hay otros corazones que aceptan de una y empiezan a germinar y produce fruto. Han creído. ¿Está conmigo, hermano? Entonces es una metáfora. En Mateo capítulo 13, a partir del versículo 10, el Señor nos relata aquí algo muy interesante con respecto a su voluntad. Mateo capítulo 13, versículo 10 dice: entonces, ¿está conmigo, hermanos? Entonces, acercándose los discípulos dijeron, está hablando aquí, Jesús había hablado de la parábola del sembrador. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque ni los discípulos habían entendido. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les dado. O sea, la voluntad de Dios está siendo revelada para ustedes, pero no para ellos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que Dios revela la voluntad para unos y niega a otros? Vamos a entender el texto. Versículo 12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ponga atención, versículo 13 nos explica todo. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Tenían al mismo Hijo de Dios, tenían al mismo Cristo, a la encarnación de Dios al frente de ellos, y las obras de Cristo, y las obras que Cristo hacía, ellos habían decidido, porque viendo, dice, porque viendo, no quieren ver, y oyendo, no quiere oír. Dios no está discriminando aquí a nadie, queridos. No crea que es que a tal grupo de personas se le revela la voluntad y a otro no se le revela la voluntad. No es así. Lo que está diciendo el Señor aquí
es que me tienen a mí. Yo me he declarado a ellos. Juan el Bautista ha anunciado acerca de mí y no han creído. Viendo no quieren ver y oyendo no quieren oír. Entonces se les niega conocer mi voluntad. Porque si viendo no quieren ver y oír no quieren y oyendo no quieren oír, ¿cómo entonces les voy a hablar de lo que no pueden ver, que es el reino de los cielos? ¿Está conmigo, queridos? ¿Cómo entonces les voy a hablar? Porque Jesús hablaba en parábolas para revelarnos la eternidad, revelarnos el reino de los cielos. Entonces, si en lo que ustedes pueden palpar, si en lo que ustedes oyen y ven no quieren creer, ¿cómo les voy a decir o hablar de lo que no pueden ver? Entonces, a unos se los ha revelado y a otros se los ha negado. ¿Está conmigo, hermanos? Así entendemos Mateo capítulo 13. Ahora, la más grande revelación de Dios, la más grande revelación del Padre, usted la tiene en sus manos, usted la tiene en sus teléfonos, usted la tiene ahí, ahí está, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. La Biblia, hermano, es la misma voz del Señor. La Biblia es un libro, el primer libro impreso a algunos idiomas, ¿verdad? Un libro que ha pasado por tantas cosas. Tiranos han querido destruir, la misma iglesia ha querido destruir miles de manuscritos, pero ¿por qué aún la tenemos? Y no solo en una versión, porque si usted no entiende Reina Valera, usted tiene ahí infinidad de versiones. Porque hay nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos, nueva versión internacional, la Biblia, lenguaje sencillo, y tienes un montón de versiones para que nadie tenga el pretexto de decir, es que no entiendo la Biblia, aquí está muy castellanizada, muy españolizada, conoceréis, veréis, yo no soy español, así que no entiendo. Hermano, hay Biblias incluso en quichua. Si no entiendes la Reina Valera de 1960, tal vez una más actualizada de 1990, 1995, hasta 2006, yo qué sé, hermano. Hay tantas traducciones, no hay pretexto para no leerla, porque ahí es donde encontramos su voluntad. Normalmente solemos escuchar esto. Casi siempre cuando se da consejería, cuando se habla con alguien. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, está revelada, tienes que leer. Yo conozco en parte la que Dios ha revelado a la mía, pero la tuya es distinta. Tú tienes que hacer. Ni siquiera tienes que conocer, queridos, porque la voluntad de Dios ya está revelada. No es para conocer, es para hacerla. Es para hacerla. Mire lo que dice Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Vaya conmigo un momentito ahí. Amén. Salmo 143, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Enséñame a conocer, dice. Mire, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios no es para conocerla. La voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios no hay que buscarla. La voluntad de Dios hay que hacerla. ¿Por qué? Ya está revelada. La voluntad de Dios está revelada, hermano, para las familias, para los hijos, para nuestras vidas, para lo cotidiano. Existe una voluntad de Dios para la familia y el matrimonio, diseñado por Dios y que nadie puede cambiar. Nadie. Que nuevas familias, que nueva forma de unión. No existe. Dios ya estableció la unidad matrimonial y de las familias. Hay una voluntad de Dios para el noviazgo. Es que permanezcan vírgenes hasta el matrimonio. Hay una voluntad de Dios para la iglesia. Es que se predique la palabra. Entre tantas novelerías y tantas tonterías que encontramos por ahí en la misma iglesia, ¿no es cierto? Tenemos que estar cristocéntrico, en la mitad, firmes en lo que Dios nos manda a predicar. Tanta teología ahí sin pies ni cabeza. Nosotros tenemos que predicar la
palabra. La palabra. A veces salimos de aquí confortados. Ay, qué bien, qué bonito, qué lindo. Y otras veces salimos incómodos. Incómodos. Porque llega, dice, hasta lo más profundo. Por algo dices que es como un bisturí. Es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el corazón. Nos confronta. Si la palabra en ocasiones no nos confronta, hermanos, si todo es lindo, qué chévere, qué bonito, qué prosperidad, y que no, hermano, está bien, todo viene como añadidura. Si tenemos a Cristo, tenemos éxito, prosperidad, bendición, aleluya. Pero hay ocasiones que también hay dolor y tristeza, y Dios permite esa circunstancia para hacernos crecer. Es el bisturí que penetra y va hasta lo más profundo, que nos confronta. Cuando te das cuenta, los profetas en el Antiguo Testamento, hoy la nueva profecía, no, pues si le invitan al profeta a la iglesia, la nueva profecía es, ningún profeta hoy sube a un púlpito para decir, estás en pecado. Ningún profeta sube a un púlpito para confrontarte. Todo profeta sube a un púlpito ahora para deleitarte. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, la profecía era dada para confrontación. Es por eso que querían matarlos. ¿Por qué querían matarlos? Porque el mensaje que daba no era de su agrado. No era de su agrado. ¿Está conmigo, queridos? Entonces, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios para la iglesia es que se predique la palabra. La voluntad revelada de Dios para las naciones es que los gobiernos le tomen en cuenta cuando aprueban sus leyes. Que los gobiernos digan, bienaventurados somos porque Dios es nuestro Señor. Pero no, han decidido aprobar leyes en contra o contrarias a lo que Dios ya determinó. ¿No es cierto? El profeta Miqueas, abre tu Biblia un momentito, profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Le pregunta a Dios, ¿con qué me presentaré delante de ti? Miren lo que dice, para entender un poquito la voluntad de Dios, hermanos. Profeta Miqueas capítulo 6, vamos a leer el versículo 6. Aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué dice? Me presentaré ante, él mismo se contesta, me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas en el pecado de mi alma. Oh hombre, aquí responde Dios, ponga atención hermano. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y te pide Jehová de ti. 3 cosas, hermanos. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? 3 cosas. Es haciendo eso, haciendo lo otro, trayendo ofrenda. 3 cosas. Aquí dice, primero, hacer justicia. La palabra hacer justicia, hay otras traducciones que dice andar en lo correcto. Andar en lo correcto. Hacer justicia, amar misericordia, ser compasivo. Y tercero, y lo más importante, humillarse ante Dios. ¿Con qué me presentaré delante de Él? Haciendo un montón de cosas. 3 cosas solamente pide Dios. Aquí está. ¿Está conmigo, hermanos? Mira qué interesante, hermano. La voluntad de Dios, tanto para Miqueas como para la humanidad, no es nada más que esas 3 cosas. 3 cosas. Hoy usted está conociendo cuál es el misterio revelado. Había un misterio, pero ahora está siendo revelado. Sencillo. ¿Está conmigo? Así que la voluntad de Dios no se la conoce porque ya está revelada. Se la hace. Se la hace. Jesús estaba en Getsemaní, estaba en agonía y estaba a punto de ser entregado, de ser crucificado. Y orando al Padre dijo, oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé, hermano, yo considero que es duro a veces orar. Jesús dijo esto. Jesús dijo, tal vez, no. Él no estuvo tentado a decir que se haga su voluntad, sino la del Padre. Él
escribió, Él permitió que se escriba eso para enseñarnos, hermano, nuestra debilidad. Nuestra debilidad, porque a veces queremos que se haga es nuestra voluntad. ¿O usted no ha orado con una petición así, una lista larga, diciendo, Señor, que se haga así, así, así? ¿Sí o no? ¿Usted no ha orado así? Yo sí. Ay, Señor, yo quisiera que eso se dé así, así, como que, y Dios está notando, a ver, ¿cómo era? Ah, ya, ¿quieres que? Ah, ok. Es que por eso digo que nos cuesta orar según la voluntad de Dios. Sobre todo, repito, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay decepción, cuando hay angustia, nos cuesta orar así. Pero ¿sabe cuál es el producto de orar según la voluntad de Dios? Lo que hace es que esto aumenta, esta oración aumenta nuestra confianza, porque Él sabe lo que hace, lo que tiene que hacer. Dios sabe. Cuando decimos, Señor, haga tu voluntad, estamos orando como Jesús. Me cuesta, me duele, sé que me van a matar, voy a una cruz, es difícil, la vía dolorosa va a ser complicada. Jesús conocía todo lo que tenía que pasar, porque Él es Dios. Él sabía por todo el camino que tenía que transcurrir. Antes de llegar a la cruz, Él tenía que pasar por el patio de Caifás, por el patio de Pilato, ser azotado hasta el punto de morir. Es por eso que dijo, pase de mí esta copa. Porque Él sabía que era tanto su sufrimiento que podía morir antes de llegar a la cruz. ¿Está conmigo, hermano? No es que estaba diciendo, no, ya no quiero la cruz, pase de mí esta copa. No. Él sabía que podía morir. El azote de los romanos en esta época era tal que las personas morían antes de llegar a la cruz. Él dijo, no, yo quiero llegar a la cruz. Porque es ahí en donde yo seré cargado todos los pecados. En donde mi sangre será derramada para el perdón de toda la humanidad. Él tuvo que sufrir, Él tuvo que padecer en la vía dolorosa, casi 4 kilómetros hacia el Gólgota, o el lugar de la calavera, en donde finalmente fue crucificado. Él dijo, Señor, pase de mí esta copa, permite que yo llegue hasta allá, Señor, permite, dame fuerzas, Dios, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces es orar como oró Jesús, porque es lo mejor, hermano, porque si fuera según nuestra voluntad, estuviéramos complicados, tal vez estuviéramos muy bien superficialmente, pero muy mal en nuestra área espiritual. Y Dios quiere tratar es ahí, el fondo. Dios no quiere poner parches, Dios no quiere poner una curita, Dios quiere sanar la herida desde adentro. ¿Está conmigo, hermano? Porque es fácil, te lastimas el dedo, me pongo una curita y no pasa nada. Eso se puede infectar, eso puede empeorar. Lo que quiere Dios es abrir la herida, es tratar desde adentro, desde la raíz. ¿Está conmigo, hermano? Dios no pone curitas, Dios no pone parches, Dios trata el corazón, desde adentro hacia afuera. Nosotros queremos desde afuera, de una. Señor, haz así, haz asado, haz cocinado. Y Dios dice, no, mijito, no es así, vamos al revés. ¿Está conmigo? Mire qué interesante, hermanos. Mientras Jesús hablaba, Jesús estaba hablando a unas personas, en una casa, y le interrumpe y dice, Jesús, te están buscando afuera, te están buscando tu madre, tus hermanos y tus hermanos, porque Jesús tenía hermanos y hermanas. Y Jesús les dice, mirando a los que estaban ahí, a los que les estaba enseñando, le dice, ok, ustedes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. O sea, que esperen los que están afuera, porque ahorita me estoy dirigiendo a mi familia. Sin decir que los que estaban afuera no eran su familia, eran su familia. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de Dios es que estemos apegados, apapachados, ¿se dice apapachados? En ese frío, ¿no? A Dios, familia, relación, papá, padre, de padre a hijo. Hoy tenemos la confianza de acercarnos a Dios y decir, Padre, me pasa eso, pero que se haga tu voluntad. ¿Está conmigo, hermanos?
que se haga su voluntad. Hay una parábola, la parábola de los dos hijos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 21 a partir del versículo 28. En la parábola de los dos hijos dice que un hombre tenía dos hijos, tenía una viña y al primer hijo, mire qué interesante, al primer hijo le dijo, anda a trabajar en mi viña. Y él dijo, no voy, papá, rebelde, no voy. Y luego arrepentido fue y trabajó. Y al segundo hijo le dijo, anda a trabajar en mi viña también. Ya papi, yo voy. Y no fue. O sea, el primero al principio no quiso ir, pero arrepentido fue. Y el segundo dijo, voy, pero terminó no yendo. Mire qué interesante, hermanos. Jesús estaba hablando aquí los fariseos muy religiosos, que querían aquí los hijos de Abraham y la Coca-Cola del desierto. Estaban pero engreidísimos estos, ¿no es cierto? Y Jesús les da una lección y le dice, bueno, ¿cuáles de esos dos hijos cumplieron la voluntad de Dios? Y los fariseos, pues el primero, porque se arrepintieron. Se arrepintieron. Pues bien, yo os digo que las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque cuando vino Juan el Bautista y les predicó, ustedes no creyeron. Y ellos sí. ¿Está conmigo, hermanos? Así que la base lo más básico con relación a la voluntad de Dios es creer y arrepentirse. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios si no hemos cumplido lo más básico, que es arrepentirse? Por ahí se empieza todo. Nosotros empezamos a conocer su voluntad cuando primero hemos creído y nos hemos arrepentido. Ahora, fruto de esto, ¿cuál es? Ahí sí, para terminar, Romanos capítulo 12, versículo 2. Fruto de esto, se tiene que cumplir lo que dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea aquí está nuevamente la palabrita. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso yo digo, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si primero nuestra mente no está renovada? Si primero nos hemos arrepentido. Es imposible, hermano. Repito, es como aquellos agnósticos que han decidido rechazar a Dios, sin embargo, demandan una respuesta de Dios. ¿Está conmigo? Han dicho no a Dios, han pisoteado la sangre de Jesucristo, pero dice, ¿por qué pasan todas estas cosas, Dios? Eres un tirano. Me imagino que Dios dice, pero yo me quiero acercar a ustedes, pero ustedes no se dejan, ustedes no quieren, bien rechazado. Así como la parábola del sembrador, a uno se le revela porque han creído, porque aún no viendo, han creído, y a otros no, porque aún viendo y oyendo, lo han rechazado. ¿Está conmigo, queridos? Mire qué interesante. Entonces Jesús aquí menciona que primero debe transformar, no nos conformemos a este siglo. Este pasaje nos deja claro que el Hijo de Dios se niega a conformarse al mundo y mucho por el contrario, se deja transformar por el Espíritu. Cuando su mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces podemos ir conociendo su voluntad. A menudo, ¿sí o no? Que queremos conocer, queremos detalles específicos de Dios, dónde debemos trabajar, con quién debemos casarnos, qué carro comprar, qué casa comprar, si me voy o no de viaje. Y queremos detalles de Dios. ¿A usted le pasa? Santiago dijo una vez, no hagas planes. Pero dijo el apóstol Santiago, no hagas planes diciendo mañana me voy acá, mañana me voy allá, me voy de viaje. No hagas planes. Si antes decir, si está en tu voluntad, si Dios permite. Es verdad. El Señor no nos manda a hacer planes así, sino orar y decir, Señor, me voy de viaje. Permite, Señor, que eso se dé y todas las cosas se dan y chévere. Yo te digo, si nos sometemos a Él, Él tiene la manera de prevenir decisiones equivocadas, pero si estamos junto a la vid, si estamos junto a Él, Él permite
que nuestras decisiones sean las correctas. Y aquí quiero terminar con lo que terminé el jueves. El jueves terminamos una serie que hablé de esto. El jueves yo terminé con lo que voy a terminar hoy. Hermano, yo te digo una cosa. Si tú tienes al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se supone que es tu guía, porque aparte de convencer, de redarguirnos, de llevarnos a Cristo, Él es el que nos guía. Si tenemos al Espíritu Santo y Él es quien te guía, las decisiones que tomemos seguramente son las decisiones correctas. Porque ¿quién guía tu vida? No estoy diciendo que de vez en cuando metamos la pata. Porque ahí podemos llegar a pensar, ¿se equivocó el Espíritu Santo? No, te equivocaste tú, papá. No se equivocó el Espíritu Santo, te equivocaste tú. Porque yo te he dado la libertad de hacer, yo te he mostrado, se han cerrado las puertas, que no te aprobaron el crédito, que no tienes la plata, pero quieres. Porque dices que es de Dios y Dios ya te dijo que no. Luego metemos la pata y no sabemos cómo pagar. No podemos culpar al Espíritu Santo. Debemos ser conscientes y ser sinceros con respecto a ciertas decisiones, hermanos. Es verdad que si tenemos al Espíritu Santo, las decisiones que tomemos casi siempre serán las correctas porque Él es nuestra guía, pero eventualmente también podemos equivocarnos. Ahí está la dependencia por completo de Dios. De Dios. De Dios. Termino. Deleítate en Jehová y Él concederá. Deleítate en Jehová y Él concederá. A veces, hermano, agarramos de ese texto para pedir lo que queramos, lo que se nos ocurra. Pero primero, antes de pedir y antes de que se nos conceda cualquier cosa, primero empieza el texto diciendo, deleítate en Jehová. Y Él concederá las peticiones. No es, Él concederá las peticiones de tu corazón si tú y deleítate en Jehová. No, primero es creer en Él, confiar en Él, orar según su voluntad. Señor, permite que eso se dé, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones. Amén. Así que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena y agradable, es perfecta. La nuestra es mala, desagradable e imperfecta. Y a veces queremos que se cumpla. No, yo prefiero la voluntad de Dios. Entrega tu vida, entrega tu familia, entrega tus hijos, entrega tu pareja, entrega tu trabajo, entrega tus bienes en las manos de Dios, porque en sus manos estamos seguros. Que Dios les bendiga. Amén. Porque Él sabe lo que hace. ¿Dios sabe o no sabe lo que hace, hermano? Claro que sabe lo que hace. Necesitamos una respuesta, hermanos. Necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos a Dios. Y si tenemos a Dios, estemos tranquilos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hay situaciones que están reveladas y encontramos respuestas, como algunos ejemplos que les di de la Biblia. Hay otras que no. Pero eso no debe desfallecernos. Eso no debe entristecernos, mucho por el contrario. Eso debe aumentar nuestra confianza, porque aun cuando no entendamos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre. Amén.